Muy buenas a todos, soy el maestro internacional Benjamín Meli, bienvenidos a este nuevo resumen de lo que es el Abierto Internacional Ciutat de Barcelona. Y finalizó la octava ronda, ya es tiempo de definiciones, mañana ahora vamos a entrar a lo que es la página oficial del torneo y vas a ver que arranca bien tempranito la novena ronda, la última. Estamos todos totalmente expectantes y en este resumen te traigo 3 partidas, ni una ni dos, sino 3 de lo que está sucediendo. Tengo una partida de ataque que es la de Tomás Sosa, tenemos también de lo que es el puntero Alexander Donchenko y del querido amigo Martín Ricardo Palacín del Cornellà, que está puntuando en lo que es, va puntero en el grupo B. Pero vamos a hacer un repaso antes de comenzar en el análisis de esta partidaza de Tomás Sosa. Mucho ataque. Vamos a darnos una vuelta por lo que es la página oficial del torneo, barcelonachess.com. Debajo del video vas a tener la descripción. Desde acá tenés todos los enlaces. Fíjate, tenemos partidas en vivo desde la Federación Catalana, de Chess 24, Follow Chess o Chessbase. Y pasamos rapidísimamente al grupo A. ¿Qué está pasando en este resumen? Finalizada la octava ronda, la anteúltima. Tenemos al Alexander Donchenko, este jugador que se sentó en el primer tablero del grupo A y no se despegó. 7 en 8, lo sigue de cerca Milos Perunovic, el serbio. Hoy empataron una partida donde Perunovic estaba un poquito mejor, terminó siendo tablas. Ganó el mítico Gata Kamsky al jugador del Río y tenemos ya esos con 6 puntos. Fíjate que 7, 6 y medio Perunovic y Milos. Gata Kamsky, Tigran Garamian, Tommy Sosa y Svane Rusmus, 6 puntos. ¿Qué nos depara la novena? Acá están los emparejamientos principales y seguramente en este sector acá tenemos al campeón, ¿no? Lo tenemos ahí en las primeras 2 o 3 mesas, seguramente va a ser de las primeras 2. Vamos a pasar ahora a lo que es el grupo B, vamos a tenerlo aquí. Finalizada la octava ronda. Un punto arriba el maestro catalán Martín Ricardo Palacín, gran torneo. Vamos a ver la partida que hoy le ganó a la candidata a maestra Teodora Volukov. Una partida muy interesante. La seleccioné, 7 puntos para él, 6 y medio Vargas Dressler Carlos y con 6 sigue López Manzano Anthony. El emparejamiento de la novena ronda del grupo B lo tenemos acá. López Manzano Antonio de blancas contra Palacín, que tiene que esperar, va a ver, ganando ya es campeón, lógicamente, y en caso de tablas tiene que ver cómo sale la mesa 2, Valbona Domingos Joan contra Vargas Dressler Carlos. Así que dicho esto, también en la página oficial te invito a que bajes las, hemos hecho acá, o han hecho los muchachos de la catalana, un flick con todas unas fotos increíbles que queremos que las compartas, que si te ves ahí identificado nos pongas, nos etiquetes. Y bueno, y así sigue, acá tenemos a Manolo, el árbitro, y todos muy contentos con los trofeos de la Federación Catalana. Pero vamos, luego de este resumen de 3 minutos, vamos rapidísimamente al análisis de las partidas. Porque también lo que queremos desde la cobertura es que no solamente sepas los resultados, sino que veas el nivel de juego, de cómo se está disputando las primeras mesas, el nivel de combatividad y también, como quien no quiere la cosa, algo de enseñanza para que vos sigas mejorando, ¿no? Y la partida que me encantó es la partida entre Tomás Sosa contra Nazar Firman, un jugador de 2'4", ucraniano. Y fíjate que tiene muchísimo valor teórico, porque en este caso Tommy Sosa abre con E4, E6, D4, D5. Vamos a plantear lo que es la defensa francesa y la variante Tarrasch, que es caballo D2. Vos sabés que existe también la Winauer con caballo C3, la variante del cambio peón por, la variante del avance aquí. Ahora está de moda también la jugada del fil de 3. Hay distintas alternativas, pero esta jugada es, uno puede, el que no conoce tanta teoría dice, bueno, tapa el alfil, pero en realidad lo que permite es jugar el peón a C3 y ver cómo plantea el negro esa falta de tiempo falta de espacio que tiene. Bueno, caballo C6, caballo F3, caballo, la jugada caballo C6 obedece al nombre de lo que es la variante Guimard, que tiene una idea característica. Bueno, acá hay distintas alternativas, tenemos la Rubit en peón por, tenemos C5, que es una variante de jugar con el peón aislado, tenemos caballo F6, que es la principal, y hay 5 caballos D7, y generalmente lo que hace la defensa francesa es atacar las cadenas de peones del blanco. ¿Sí? El blanco siempre tiene como un poquito más de espacio, el negro muchas veces cede la pareja de alfiles porque hace por mejor estructura, y atacar las cadenas de peones. Deciden hacer la variante Guimard, que es muy interesante porque luego de caballo E5, vemos que se juega caballo D7. La idea es atacar las bases
las cadenas de peones, ¿no? Las bases, a eso me refiero, no desde el punto más alejado, sino del punto más próximo con F6. Y muchas veces la idea es peón por, tomar de dama y jugar rápidamente E5. Por eso uno puede decir, bueno, está bien, Mela, pero el caballo en C6 no me gusta. A mí me parece que C5 le da espacio, le da ventaja, o le da, digamos, mayor terreno de juego y amplitud en el flanco dama para las negras, y yo te digo, tenés razón. Pero la idea de Guimard, esta es una idea del año, si no me equivoco, 40-50, es atacar de otra manera. Pero Tommy realiza un plan muy interesante que va de la mano de alfil E2, también se puede jugar con C3, alfil D3, y luego de F6 al comer y capturar de damas, esta jugada. Y esta jugada es muy interesante porque de alguna manera plantea que el negro no puede liberarse rápidamente porque le queda el peón suelto porque está la dama. Y también ese caballo, al situarlo en F1, que es una jugada extraña si no conocéis la teoría, caballo en F1, la dama sobreprotege el punto D4. Y el plan del blanco va a ser jugar caballo E3, caballo G4 y controlar la casilla E5. Planes muy interesantes, alfil D6, desarrollo natural, caballo y caballo E6 sí que es una jugada un tanto extraña. Acá muchas veces se hace enroque, el blanco también se enroca y el negro puede intentar jugar caballo E7 para E5 y juega de otra manera, o mismo hasta con B6 se puede jugar. Pero deciden hacer la jugada caballo E6 para sobreproteger, para proteger el peón de D5 en caso de D5. Y Tommy Sosa juega muy bien. Hace enroque, hacen alfil D7, en un momento se va a preparar el D5 que te decía, caballo G4, dama F5 y caballo H4. ¡Wow! Una danza de caballos que uno diría, ¿pero por qué el caballo en la banda? Y el inconveniente es que todavía las negras no se enrocaron y hay un asedio sobre esa dama que no tiene buenas casillas. La partida siguió dama F8, una jugada bastante extraña. Lo que pasa es que si por ejemplo vos haces una jugada como dama F7, acá el blanco puede jugar de distintas formas. Puede jugar de una manera agresiva, puede jugar con F4 y hacerse fuerte en E5, o puede anticiparse y pensando que el negro se va a enrocar largo, jugar a 4 y empezar con la expansión. Y siempre a 4 es una jugada bastante útil. En este momento jugaron de forma muy original. Firman Nazar, hace dama F8. Recordamos que es un gran maestro ucraniano. Y Tommy Sosa hace alfil G5 y una jugada también muy molesta. Porque yo creo que Nazar pensaba enrocarse largo, pero esta jugada no te permite. Y también te va a tentar en la partida, a ver, vamos, ahí se me corrió el tablerito. Un segundito más, ahí estamos. En la partida hicieron caballo por D4 jugando con táctica. Luego, perdón, en este momento. Luego de alfil G5, caballo C8. Porque si por ejemplo vos haces una jugada como H6 que puede parecer buena, aparece caballo G6. Y si querés jugar con que el caballo queda, no sé, dama F5, como que te pueden quedar las piezas mal situadas, aparece la jugada alfil y luego de dama por G5, la sencilla caballo por H8 es buena, también F4, y el caballo termina saliendo, ¿no? Entonces, alfil G5 es muy, una jugada muy agresiva, muy molesta, y Nazar hace caballo C8, una jugada extraña para caballo E7. Tommy Sosa juega F4, planteando con hacerse fuerte en E5, y decide sacrificar un peón, ¿no? Porque si dama por alfil C5, pero lo que no calculó el negro es que está todo chequeado. Luego de caballo por, la jugada caballo E5 es muy molesta. La idea va a ser atacar ese rey que está en el centro y todavía no se enrocó. Ahora se descubre también la amenaza de jugadas como alfil H5, y si vos haces G6 te hago caballo por G6 y alfil por y estás prácticamente de mate. Entonces, ¿qué hace el negro? Come el alfil, tiene peón de más, pero ahora todo va a girar en torno a ese rey que está mal situado. Caballo E7 como para enrocarse y F5 un mazazo que quiere aprovechar que todavía no se puede enrocar, ¿no? Si se enroca le hacen peón por peón, lógicamente esta jugada no se puede, por peón por, te amenazan la dama y se te cae lo que es el alfil, ¿no? Luego de este movimiento hacen la jugada peón por, caballo por D7, rey por y torre acá. A cambio de un peón, Tommy lo que hace es dejar al rey situado de las negras de muy mala manera, ¿no? Y siempre tengo la alternativa de alfil por E7 y caballo por F5 recuperando. Por lo tanto, las negras comienzan a hacer un operativo rescate de ese rey y todo para que se escape, ¿no? Pero Tommy no le da chances, le hace jaque, rey se va y ahora hay que ir a buscarlo.
Caballo, amenaza caballo, tanto caballo E5 como caballo D4. Rey se quiere escapar. Caballo E5 está clavado, se amenaza caballo D7. Dama G8, caballo F7, muy fuerte también. Y luego de H6, jaque. No se puede C5 por dama por alfil. Fíjense que cada jugada es un mazazo. Aparece lo que es la torre, el famoso trampolín que va a pasar a la columna A y atacar ese rey que está totalmente desguarnecido. B5, contacto con A4, apertura de líneas, amenazo peón por, amenazo torre A1. B4 cerrando, dama D7 y abandonan. ¿Por qué abandonan? Simplemente porque te amenazan mate. ¿Por qué abandonan? Porque si el rey quiere volver, te hago caballo jaque y no podés comer. ¿Por qué abandonan? Porque si haces la jugada torre de B8 para, digamos, hacer dama B5 torre por, te hago caballo por y no tenés peón por dama por A7, jaque mate. Me gustó mucho, creo que es una partida muy vistosa, es una partida que muestra también la lucha que se está dando en los primeros tableros del Abierto Internacional Ciudad de Barcelona, más allá de que vimos algunas tablas que han sido jugadas. Y pasemos a la segunda partida, que va a ser la gran victoria del gran maestro Gata Kamsky, que volvió a la victoria luego de algunas tablas. En este momento, ahora quedó a un punto del puntero, va a jugar de blancas contra Del Río, el gran maestro Gabriel Salvador Del Río, de Angelis. D4, E6, nuevamente una francesa. Y dama E2, una variante que evita D5, C5, caballo. El blanco va a plantear lo que es una especie de ataque indio. Aquí, enroque, todo natural, desarrollo natural. No es una partida muy vistosa, pero está buena y tiene algunos matices ahí de el oportunismo del gran maestro Gata Kamsky en una posición que estaba igualada o un poquitín peor en ganar por ataque. Torre D1, bueno, C3 va con la idea de D4. B6, forma de desarrollar el alfil. D4, contacto ahí central. Peón por, caballo por. Se descubre ahora el alfil de G2 y se pasa a una partida donde el blanco va a tener ventaja de espacio. ¿Qué es lo que me delimita? ¿Qué es lo que marca la ventaja de espacio? Que estos peones están en la cuarta y estos están en la tercera. ¿Sí? Tengo ventaja de espacio, ese alfil es molesto. A5 para jugar alfil A6. Caballo, alfil, dama. Todo desarrollo de piezas. No se ve todavía un plan claro por parte de las blancas o de las negras. El negro comienza a querer simplificar la posición, la presión por la columna C y la jugada A4 que tiene como idea fijar el peón de B6 y también hacerme de alguna manera del control de la casilla B5. Muchas veces puedo tener el plan de cambiar alfiles para hacerme de este casillero, ¿no? Con el caballo, aparte no nos olvidemos que ese peón de B6 puede ser una debilidad en el final. Seguimos con el análisis del Abierto Internacional. Torre C1, jugada natural, dama B8, H3, pone el rey en resguardo para jugar con F3 o F4, todo despacito, el negro pasa, quiere ver cómo se pronuncia el blanco. Vos fijate que son posiciones en las cuales quizás el plano no está tan claro y el negro está jugando a ver cómo plantea el blanco. Dama, pasan el alfil, lo que te decía, el cambio de alfiles. Uno dice, pero no estamos cambiando el alfil de fianchetto, sí, pero ya el juego va por otro lado. Esta jugada tiende también a querer trabajar en algún punto la casilla C6, ¿no? Vamos a querer en algún momento situar, o tal vez es difícil, ¿no? Y también que el negro defina. El negro no define, porque quizás las blancas lo que buscaban es que se haga esa jugada, ¿no? Para dejar ya una debilidad y cerrar todo, y hasta en un momento puedo mismo jugar esto, y a una jugada como torre, por ejemplo, C8, las blancas están mejor. Dama B2, puedo jugar para B4, abrir la columna B y comenzar el asedio sobre ese peón retrasado. Pero no fue así. En este momento el negro lleva piezas, peón por, torre D4, buscan simplificar para llegar a un final un poquito mejor. Caballo C5, jugada que amenaza caballo B3, la torre recalcula ahí su ubicación. Se amenazaba el peón de A4, caballo D7, dama y dama, ¿no? Rey, defiende la segunda fila, torre C4, F4, buscando algún contrajuego. Bueno, van a ver que la partida se desarrolla en un momento. Gata Kamsky va a hacer torre F2, dama F3, peón, y va a atacar por esa columna. Caballo C5, alfil por C5 buena, y a peón por se da esta posición de caballo contra alfil, ¿no? Torre F2, torre por jugando con la clavada de la dama de 3, F5 buscando que cedan la casilla de 5 y esta jugada es signo de pregunta.
Quizás era un poquito mejor hacer torre B4 y empezar a reagrupar, si peón por, dama por, la posición lejos de ser clara, más allá de que hay peón de más para las negras, esta posición es muy difícil, ¿no? Puedo tener jugadas de este estilo, caballo de 5, está altamente compensado y las blancas pueden tener un buen juego. Pero luego de torre D4, esa jugada permite dama F3. Y dama F3 amenaza peón por y dama por F8 mate, ¿no? Entonces cuando hace esto para cerrar, el blanco continúa el asedio. Buena jugada de parte de las negras, dama F7, queriendo ahí cambiar damas, ¿no? Y quitar la presión. Y caballo de 5 se incorpora en esa casilla muy muy fuerte. Peón por es un error. No es fácil jugar en esta posición. Quizás hay que hacer G6, pero es una jugada fea. Es una jugada que acá el blanco simplemente puede poner el peón, esto, y empezar a liberar la dama y pasarla para el ataque. Hay que tener cuidado con el peón D4, por supuesto. Pero me parece que las negras quisieron en este momento sacar tanta presión de parte de las blancas. Pero existe una continuación muy buena. Bueno, luego de caballo por dama ya hay figuras de mate. Hay figuras de caballo por H7 y torre por F8, ¿no? Se puede estar amenazando este descubierto seguido de torre por alfil y prácticamente mate. Alfil H6, tapando. Dama jaque aquí. Dama se amenaza dama por H7, todo de corrido. Luego de esta jugada, dama F5 y deciden abandonar. Porque no hay buenas jugadas o buenas continuaciones. La pregunta sería, bueno, básicamente, ¿qué está amenazando? Imagínate que el negro hace una jugada como A4, por decir una. Bueno, parece caballo de 8 y ya hay temas de mate por todos lados. Si, por ejemplo, haces una jugada como dama G6, puede venir dama E7 y ya te estoy amenazando torre F8. Si dama por jaque, el rey se va y se renuevan las amenazas. Hay mates por todos lados, ¿no? Y no hay continuaciones buenas. ¿Cómo continuar? Por ejemplo, si vos haces la jugada, no sé, esa, creo que debo tener jaque, alfil, caballo por, dama jaque y a esta hasta las... bueno, esto parece durísimo, de hecho. Y hay mate de corrido, ¿no? Está completamente perdido. Por lo tanto, luego del movimiento, dama aquí se abandona. Se está amenazando absolutamente de todo y las negras no tienen manera de evitarlo. Pasemos ahora a lo que es... vamos rápidamente a lo que es la página nuevamente de la Federación Catalana y me voy a dar una vueltita para ver la partida. Voy a seguir en vivo la partida del grupo B del puntero. Está haciendo un torneazo, fíjate, acá tenés la página principal. Por supuesto, lo podés seguir desde aquí. Lo tenemos. ¿Dónde están todas las partidas? Lo tenemos al amigo Palacín, que ganó gran victoria, gran torneo del jugador catalán del Cornellà. La partida arranca, va de blancas Palacín, Martín, Ricardo contra Balukov, Teodora. Tatán. De blancas D4, D5, C4, C6, caballo F3, caballo F6, caballo, todo normal y se plantea lo que es una defensa semieslava muy sólida en la cual las negras plantean ese triangulito y muchas veces tienen el plan de capturar peón por, jugar con B5 y expansión. Es muy sólido todo esto. Las blancas deciden plantear la variante de E3 para, en caso de peón por, alfil por. Alfil de 6, desarrollo natural, peón por, una vez que salió el alfil de blancas, las negras capturan para hacerlo perder un tiempo, y caballo. ¿Cuáles son las ideas típicas de las negras? Bueno, muchas veces juegan con A6 para defender el punto B5 y C5, y otras veces pueden poner la dama en E7 y jugar para E5. Los dos planes creo que son bastante buenos. Enroque, A6, E4 amenaza E5 y E5 frenando, jugada natural. Alfil G5, peón por, caballo por, y es peligroso también esas jugadas del estilo de peón por, porque ahora las blancas están presionando y se hacen de la casilla F5. Hay que jugar con muchísima cautela esta posición, no podemos ceder tantos huecos porque podemos correr mucho peligro. La partida continuó con caballo E5, alfil E2, enroque, torre para ejercer presión por la columna C, una jugada natural, alfil E7, alfil F4, amenazo alfil por, lógicamente. Tenés que defender de caballo. A ver, acá estamos nuevamente, momento que acabo de cerrar el tablerito de la Federación Catalana. Vamos de nuevo. Siempre presiono ahí la tecla que no debo. No, me adelanté. ¿Qué hago? Ya vieron todo el final de la partida. Vamos rápidamente. Acá estábamos en esta posición.
Alfil E7, alfil. Bueno, si haces alfil D6 te hago alfil por y caballo por C6. Tenés que defender de caballo. Alfil E3 para F4, dama. Y alfil C5, jugadas un tanto extrañas, muchos no me gustan. Se ejerce la presión por la columna D. Dama C7, A3 natural, torre. Y B4, buena jugada. El inconveniente de situar la dama, yo creo que esto es un error grande. Porque está situando la dama a tiro de que si te echan el alfil, aparece la jugada de caballo D5. Lo mejor, también por supuesto uno va a decir, pero Mela, ¿por qué no pones la dama en E7? Porque al tener el alfil por esta diagonal, ya los caballos F5 son durísimos. Por eso me parece que las negras no plantearon bien esa posición. No nos podemos dejar ahí esa casillita. Torre aquí, buena jugada, buen acierto del puntero. Y luego de este movimiento, caballo D5, un bombazo. Una jugada muy molesta que juega con la clavada del peón de C, dama D6 y otra jugada terrible. Otra jugada terrible que te amenaza caballo por torre. Y si haces caballo por, no fue así la partida, te hago alfil por descubierto con la torre de D1 y te como la calidad como mínimo. ¿Sí? Y si por ejemplo haces una jugada, vamos a hacerlo mentalmente, hacemos una jugada como dama... Bueno, creo que dama... Bueno, no, tengo que sacar la torre. Si hago una jugada del estilo torre B8, vamos mentalmente, caballo por caballo, ¿sí? Si tomás de dama se te cae el caballo, fíjate, ¿no? Torre B8 mentalmente, caballo por caballo, y al tomar de caballo puedo tener tanto alfil por G7 por el descubierto como alfil A7 ganando calidad. Por lo tanto, esa jugada es un mazazo, las negras deciden entregar calidad. Y ahora es cuestión de técnica. ¿Qué es técnica? Experiencia para cerrar posiciones. Y en este momento, muy buena idea de las blancas. Tienen calidad de más, cambian. Dama C5. El negro amenaza ahí querer presionar de alguna manera. Ahora amenazo luego de G3, F4. Dama F6. Aquí, caballo. Buena jugada. Fíjate que el alfil de B7 quedó realmente muy mal. La torre controla C5. Y la columna D es del que tiene la pareja de torres. En este momento hacen C5, que seguramente me parece que en este momento habrá abandonado. Quizás siguió una jugada más y abandonó. Porque luego dama por dama, peón por o torre por. En este momento vemos que la posición es completamente una ventaja decisiva. Porque si vas a hacer una jugada como dama, simplemente puedo hacer dama de 7 y tenés que cambiar. Bueno, no, dama, no sé si dama de 7 porque me cuelgo. Pero puedo jugar peones 5, dama de 7 y está completamente... ganado las blancas. Bueno, espero que te haya gustado este resumen de poco más de 22 minutos. Seguinos de la Federación Catalana, seguinos de las redes sociales, el Instagram de la Federación, Chess24, Follow Chess, Chessbase, me estaba olvidando. Y bueno, hasta luego. Y mañana te espero. Recordá que vamos a estar haciendo también el cierre del torneo con un video de lo que es la 9ª ronda y el análisis de la mejor partida o una de las partidas de los campeones. Que bueno, ya más o menos vemos de dónde pueden estar, cuáles son los nombres. Adiós y compartí este video y si podés, si llegaste hasta acá, dejanos por el amor de Dios un pequeño mensaje. Adiós.